Las 10 preguntas imprescindibles para hacer en las entrevistas. Como directores de escuela habréis tenido que hacer muchísimas entrevistas de trabajo siempre que se incorpora alguien al equipo. Recuerdo que al principio las preguntas que hacía yo eran las típicas. Algo de información te dan, pero con el tiempo me di cuenta que no era información relevante para mi proyecto. Así que poco a poco fui descubriendo que era fundamental y así detecté las 10 preguntas imprescindibles para hacer en las entrevistas de trabajo. Soy María Jiménez, creadora de Bienestar en la Escuela, la primera comunidad que acompaña a directores de centros escolares para impulsar el bienestar y la felicidad en sus centros. ¡Comenzamos! Precisamente son las que te quiero comentar ahora, pero antes de hacerlo, me gustaría ver contigo cómo plantear este tipo de entrevistas, cómo entrevistar a un candidato. Mucho se habla de cómo enfrentarse a las entrevistas de trabajo, pero pocas veces se comenta cómo hacer buenas entrevistas. A veces es complicado definir qué es lo que estás buscando y es fácil dejarse llevar por factores muy banales. Así que mi primer consejo es definir muy bien el puesto de trabajo, qué es lo que estás buscando, cuáles son sus responsabilidades, qué habilidades necesitas, qué experiencia y qué papel va a tener en tu proyecto escolar. Una vez decidido esto, lo siguiente es difundir el anuncio, esperar a que lleguen las candidaturas y esta parte es súper importante, la clasificación de los candidatos. Esta fase es más sencilla si tienes muy clara la primera parte, así vas a saber descartar con mayor agilidad. ¿Has encontrado un perfil que te gusta? Ahora anota las preguntas infalibles. Más allá de hablar de la formación o de la experiencia, te recomiendo hacer este tipo de preguntas. La primera, ¿dónde trabajaste el año pasado? Esta pregunta te ayudará no solo a conocer su experiencia, sino a ver cómo le fue a esa persona en otro proyecto, cómo se relacionaba con sus compañeros, qué tal se sentía allí y te dará muchas pistas sobre su forma de trabajar. ¿Qué piensas que es importante que sepa de ti? Hazle saber que será una respuesta totalmente confidencial, que no la vas a compartir con nadie. Lo que te diga te dará una aproximación de cómo es y podrás empezar a valorar si encaja con la cultura de tu escuela. ¿Qué es lo que sabes de esta escuela? Descubre si ha investigado lo suficiente, si se ha interesado por el proyecto, si ha visto tu web. Eso le sumará puntos. Refleja que ha tenido verdadero interés en formar parte del equipo. Como director, tendré expectativas sobre ti. ¿Qué expectativas tienes tú sobre mí? Esta pregunta te dará una visión muy interesante sobre lo que el candidato espera para con sus superiores y así también verás si encaja en la cultura o no. ¿Qué puedo hacer para que tu trabajo sea más agradable y eficiente? Aquí también encontraremos muchas pistas sobre la forma en que el candidato se enfrenta al día a día, si es proactivo, si tiene capacidad para tirar del carro o si al contrario es más bien reservado o espera que le resuelvan todo. ¿Cuáles son tus aspiraciones profesionales? Esta es un poco típica, igual que cómo te ves dentro de 5 años. Pero si en 5 o 10 años se ve trabajando en una escuela es buena señal. También conocer sus intenciones de crecer dentro de un proyecto. A lo mejor quiere liderar personas. ¿Cuáles son tus fortalezas como maestro? En parte, tu objetivo con este tipo de entrevistas es tratar de identificar las fortalezas de ese candidato, pero nunca está de más preguntar directamente. ¿Cuáles son tus desafíos? Al igual que en la anterior pregunta, es interesante conocer cuáles son sus desafíos y sus debilidades. ¿Con qué valores te identificas? ¿Qué papel crees que vas a tener en esta escuela? Los valores, esos principios por los que las personas nos regimos, también hablan mucho de nosotros. Si además son valores compatibles con nuestro proyecto y filosofía de la escuela, sabrás que ese candidato va a encajar en el equipo. Si pudieras elegir un proyecto para este año, ¿cuál sería? Por último, incluir en la entrevista una pregunta como esta te ayudará a ver las prioridades de la persona que tienes delante y te va a dar una información muy interesante. Dependiendo del puesto para el que estés entrevistando, puedes incluir otro tipo de preguntas importantes, pero te aseguro que con estas 10 preguntas, o al menos alguna de ellas, vas a descubrir aspectos que inicialmente pasarías por alto en la típica entrevista tradicional mirando el currículum. Si eres director o directora de escuela y te gustaría implementar políticas de bienestar, mejorar tu liderazgo, tu comunicación, te cuento por dónde puedes comenzar en mi masterclass gratuita La estrategia que te ayudará a impulsar el bienestar en tu escuela. Puedes acceder gratis desde mi página web, por aquí te dejo el link. Espero que este contenido y estas preguntas te hayan inspirado en tus próximos procesos de selección y que te vaya genial. Si hay alguna pregunta que a ti no te puede faltar en tus entrevistas y yo me la he pasado por alto, compártelo en la comunidad de las escuelas felices. Hasta el próximo vídeo.